¿Cómo planificar tu vida? De eso vamos a hablar en los pasajes del día 180 del reto Lee la Biblia de este año. Casi todo el mundo hace planes. Los hacemos para nuestras veladas, para nuestros fines de semana o para nuestras vacaciones. Alguna gente planifica cuántos hijos va a tener y hace planes para su educación. Tenemos que planificar nuestra economía y nuestras ofrendas. Las personas tienen planes, los negocios tienen planes y las iglesias deberían tener planes. Me encantan estos pasajes que hablan de planificación porque al lado de ellos tú puedes colocar tus propios planes. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Proverbios 16:3. Escribir tus planes te puede dar mucha bendición para los años venideros. Dios bendijo aquellos planes mucho más de lo que nunca podrías haber pedido o imaginado. Desde que con mi esposa oramos juntos y le decimos a Dios qué es lo que queremos para nuestra vida en el presente año, Dios nos ha bendecido mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y me resulta de mucho ánimo y edifica mi fe echar la vista atrás y ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de estos años que lo hemos hecho así. La verdad es muy fácil olvidar su amor y su fidelidad, como le pasó al pueblo de Israel. Pero leamos Proverbios 15, versículos 31 al 33. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios 16, versículos 1 al 7. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 15 y 16 nos habla acerca de nuestros planes. Aunque no siempre acertamos, al menos yo no. No está mal hacer planes. De hecho, es bueno planear con anticipación. Como se ha señalado, cuando Noé construyó el arca, aún no estaba lloviendo. El autor de Proverbios dice: los planes son del hombre, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Aquí vemos la clave para el éxito. Tus planes nunca deberían ser hechos independientemente del Señor. Estás llamado a una relación con Él y tus planes necesitan estar en sintonía con sus planes. Tu visión y tus planes tienen que ser dirigidos por el Espíritu. Al sentir cómo Dios te guía, encomienda tus planes al Señor, trayéndolos y poniéndolos ante Él. Entonces Dios promete que tus planes se realizarán. ¿Qué significa encomendar al Señor todo lo que haces? Primero, cooperar. Una traducción de la palabra hebrea encomendar es rodar hacia. Hay dos maneras de ir por la vida. Una es decidir que somos perfectamente capaces de dirigir nuestra propia vida sin Dios. Hacemos planes independientemente de Dios según nos place. Este es el camino del orgullo. Y la independencia. Al orgulloso no se le puede decir nada porque piensa que ya lo sabe todo. El otro es estar dispuesto a dejar a un lado tus propios deseos. Este es el camino de la fe y la humildad. La humildad precede a la honra. Dios tiene planes buenos para tu vida. Jeremías 29:11 y Romanos 12:2. También Efesios 2:10. Coopera con humildad con Él, siempre dispuesto a dejar todo lo que choque con su propósito para tu vida. Número 2, confiar. Encomendar tus caminos al Señor significa hablarle de tus planes y hacer planes conjuntamente con Él. Al comienzo de cada día puedes encomendarle tus planes. Para mí, las vacaciones
son un buen momento para planear y encomendar los meses siguientes o incluso el año venidero. Pero la verdad, a nosotros nos cuesta mucho planificar nuestras vacaciones. A veces hacemos a donde Dios nos lleve, pero vamos a mejorar esto. Recuerdo escuchar una entrevista en la radio al actor David Shooter cuando acababa de convertirse. Le preguntaron si rechazaría ciertos papeles, a lo que él respondió: esta es una pregunta muy difícil. Todo lo que puedo decir es que ahora, cuando me ofrecen un papel, oro acerca del mismo y si siento que está mal, lo rechazo. Mientras que antes la pregunta hubiera sido: ¿cuánto me van a pagar? Bueno, otra vez, consultar. El Señor advierte: hay de los que ejecutan planes que no son míos, que bajan a Egipto sin consultarme. Isaías 31 al 2. Encomendarse al Señor significa consultarle y discutir tus planes con Él, buscando su sabiduría y su consejo. Proverbios 15:33. En las decisiones importantes, una persona sabia consultará a otras para verificar que ha oído con exactitud al Señor. Si has encomendado tus planes al Señor, puedes confiar en su promesa de éxito. Dios tiene soberanía sobre tus planes. El hombre propone y Dios dispone. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Dios te da la libertad y la responsabilidad de hacer planes. Hacerlos es algo positivamente bueno para ti. Aún así, Dios asocia sus decisiones a tu futuro. No hay razón para ser pasivo o tener un sentimiento fatalista, sino que, más bien, esto te da ánimo para que estés seguro de que en última instancia Dios tiene el control de tu vida. No necesitas quedarte paralizado en un permanente estado de indecisión. Puedes confiar en que Dios hará que todo obre para bien para aquellos que lo aman. Romanos 8:28. Leamos Hechos 19, versículos 14 al 41. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Empujándole los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo:
Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hechos 19 nos está diciendo o nos está hablando acerca de de los planes de Pablo. Pablo era un pensador estratégico que elaboró cuidadosamente sus planes. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. La visión de Pablo, su misión y sus planes giraban en torno de la evangelización de todo el mundo conocido. Su estrategia se centró en las ciudades, Jerusalén, Roma, Corinto y Éfeso. Pasó una gran cantidad de tiempo en aquellas ciudades predicando el evangelio a toda la gente posible, ya fuera en las sinagogas o en los atrios de las escuelas. No le faltó oposición. Es interesante que en Éfeso la oposición no fue doctrinal ni ética, sino económica. Demetrio pensó que podría perder dinero a consecuencia de la predicación de Pablo, así que alentó la oposición. Pero Dios también tenía un plan. Otro proverbio nos cuenta que toda obra del Señor tiene un propósito, Proverbios 16:4. En aquella instancia, Dios obró por medio del secretario del Consejo Municipal, Hechos 19:35. Aunque no parecía que creyera en Dios, sus acciones detuvieron las revueltas. Dios suele trabajar por medio de aquellos que no son creyentes para hacer que se cumplan sus planes. Primera de Reyes 22. Dice la siguiente manera: Micaías profetiza la derrota de Acab. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad, ¿o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, sino anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos?
Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho ya? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado a mí, ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos tuyos, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, fue traído a Samaria, sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y en la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Reinado de Josafat. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba inciensos en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Reinado de Ocosías de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Primera de Reyes 22, versículos 1 al 53, también nos está haciendo mención acerca de los planes de Dios. No es una buena idea intentar ser más listo que Dios. Aquel era el problema de Acab, quien intentó manipular los sucesos y a la gente para derrotar los planes de Dios. Josafat le dijo sabiamente que antes de ir a la guerra con Ramón debería buscar el consejo de Dios. Antes que nada, consultemos al Señor. Este es otro ejemplo de este principio vital. Si quieres que tus planes tengan éxito, necesitas pedirle a Dios su guía para hacerlos. Los 400 profetas marioneta puede que fueran empleados del Estado que simplemente hicieron aquello por lo que les pagaban, es decir, repetir como loros lo que el rey quería que dijeran. Pero Josafat sabe que aquello no es una profecía genuina y pregunta, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey responde, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastre. Se trata de Micaías, hijo de Imla. Micaías, quien era un profeta genuino, les anunció la palabra de Dios para ellos, mientras que los 400 profetas anunciaron lo que era la opinión popular. Micaías fue el único que de hecho conocía el pensamiento del Señor. No debemos cambiar nuestra opinión por la opinión popular si ésta no viene del Señor. El hecho de que sean muchos más que nosotros no es algo concluyente. Micaías es valiente para decir la verdad, tan cierto como que vive el Señor. Ten la seguridad de que yo le anunciaría al rey lo que el Señor me diga. Les advierte del peligro de ir en contra de los planes de Dios por causar problemas. Le meten en prisión a pan y agua. Acab está resuelto a no escuchar la palabra de Dios, así que continúa con su manipulación. Piensa que puede ser más listo que el Señor disfrazándose. Pero como hemos leído, toda obra del Señor tiene un propósito. Vemos operar este principio cuando alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey murió y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Señor, gracias porque tú eres el Señor soberano y controla los eventos de la historia. Perdóname, Señor, por las veces en las que quizá he sabido que iba por el mal camino y he intentado manipular los eventos. Ayúdame a estar siempre en consonancia con tus planes, que mis planes sean tus planes y que así esos planes tengan éxito. Que Dios te bendiga.